yo estoy acá pensando, ¿cómo duermes? Porque de verdad mi corazón empezó a acelerarse un poquito. El Alzheimer no duerme, Cami, así que... De tanta cosa que tú estás hablando. No hay secretos en el Alzheimer, No, es sí. 100% Sí. sudor. Hola, muy bienvenidos a Piso de Ventas, el piso donde se cierran los negocios. Yo soy Camila Moki y tengo acá conmigo Camila Valbuena, gerente de clientes para Enitus Latam. Hola Cami, gracias por la invitación. Muchas gracias, Cami, por ayudarme hoy en la presentación del podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado igual de especial porque vamos a entender mejor los pasos detrás de la operación, qué pasa con el fulfillment, todos los pasos antes de que el producto llegue al cliente, desde la venta hasta que llegue al cliente. Entonces, hoy estamos con Raúl. Muy bienvenido, Raúl, al Piso de Ventas. Hola Cami, ¿qué tal? Gracias por la invitación ahí. Obviamente ahí vamos a estar compartiendo mucha información para que obviamente la gente le quede un poco claro la parte operativa. Muchas gracias, Raúl. Y bueno, tengo que decir un poquito de tu currículum, que es igual muy impresionante, siento. Raúl está en el mundo de las operaciones todos los días, es subgerente de operaciones omnicanal para Maui & Sons. Está hace más de 5 años optimizando procesos y tecnologías en el retail, e-commerce, marketplace, y ha trabajado con marcas de surf como Maui, que además de Maui manejan también Rip Curl, Volcan, Rusty y Globe. Y es especialista en logística, fulfillment y supply chain. ¡Wow! ¿Algo Muy más? bienvenido. Sí, faltaron algunas informaciones. No, sí, estamos hace rato con Maui. El camino ha sido, este matrimonio, digamos, así ha sido bastante largo. Ya llevamos casi 13 años aproximadamente yo en la empresa. Así que mi inicio no fue directamente con la logística. Partimos ya con el área de ventas, digamos, en tienda. Ya un tema muy distinto a lo que la logística, y eso obviamente nos permitió ir creciendo de a poquito, muy lento, y ir viendo cómo estas cosas se iban conectando a medida que se iba instalando un poco el e-commerce o la palabra e-commerce en el comercio. Buenísima. Y Raúl, yo tengo una duda para empezar el episodio. Tú manejas las marcas así de deporte, de surf, ¿y a ti te gusta el surf? ¿O eres más de la persona que no me gusta tanto, solo trabajo? Mira, me encanté con la marca igual porque es bien playera. Maui representa algo bien playero aquí en Chile. Generalmente siempre en los veranos se ven muchas escuelas de surf o body en las playas de nosotros. Así que me gustó mucho. El surf obviamente lo encuentro un poco más complicado, pero sí el bodyboard me gusta bastante. Ya lo practico generalmente cuando voy el verano a las playas de nuestras costas chilenas, y es muy entretenido porque finalmente igual te enseña y va de la mano también con los procesos que hacemos actualmente, porque nosotros también hablamos de olas en WMS con la parte operativa, y también van de la mano también con la parte de Maui & Sons. ¿Pero eso Ay, es casualidad? No, en sí Ya. va muy de la mano, porque en realidad también nosotros hablamos técnico en la parte de WMS, que son los sistemas, ahí para que la gente vaya entendiendo los sistemas que nosotros manejamos, pero se hablan de olas. Y claramente Maui va de la mano también con esta ideología en la parte de lo que es mar, que es muy entretenido. Y también a mí me gusta bastante disfrutarlo en los veranos o en los inviernos. Uno tiene que andar con un traje un poco más grueso nomás Sí. para poder meterse a las playas de nosotros, pero sí, el body es bastante entretenido, el salir y entrar del mar es un ejercicio bastante fuerte. Qué bacán. Sí. ¿Y sientes Sí. que la gente en general en Maui tiene esa actitud o es tú nomás? Sí, no, o sea, sí, generalmente, bueno, hay el área de marketing que está muy pegada a los procesos también de ventas o de activaciones. Van siempre impulsando este tema Viven eso de directamente verdad. del skate también, del tema Muy con la también cultura. Exactamente. Entonces ahí nos ayuda bastante y es parte de la conexión con el mundo de nuestra marca. Súper. Y Raúl, quería preguntarte, ¿cómo llegaste a este mundo? ¿Cómo fue el proceso anterior de llegar a Maui? ¿En qué trabajabas? ¿En qué momento de carrera estabas? ¿Y de dónde partiste en Maui?
Mira, partí en las tiendas, directamente tuve una oportunidad de entrar a Maui. Venía de una mala experiencia de una empresa anterior donde justo había quebrado, y así que se nos abrieron las posibilidades de poderme dar la oportunidad de entrar a la marca. Partí en la parte directamente de las tiendas a nivel comercial, y ahí fui creciendo a poquito hasta que logré un perfil en la cual generalmente para la administración, a la gerencia, cuando partió el e-commerce recién, que fue hace casi 2018, 2017, por ahí aproximadamente. El boom, digamos. Exactamente, Sí. el boom muy fuerte, donde también vendía una pandemia, donde la cual las clientes no tenían mucha oportunidad de ir a los malls. Entonces ahí creo que esta cultura creció mucho. Y ahí en parte la gerencia de Maui, en conjunto con Roberto, el dueño de la empresa, y Nicolás, que ahora es el gerente de canales digitales, nuestro jefe, nos pidieron ayuda a muchas áreas dentro de la empresa para ir a apoyar este proceso directamente, porque había que sacarlo adelante. Y ahí dentro de ese sacado adelante venían muchos proyectos encima, de las cuales obviamente muchas personas no tenían mucho que aportar. Entonces, porque veníamos con una ideología un poco más antigua al proceso operacional y logístico, y había que adaptarse a lo nuevo. Así que fue un gran desafío. ¿Y cómo fue este proceso de adaptación, así como tú y el equipo? Sí, en realidad partir con una cultura nueva en la empresa. Entender estos procesos logísticos lleva tiempo, y más cuando las personas en sí, en bodegas, no están muy de la mano con la tecnología, y eso pega muy fuerte. Entonces es donde hay que invertir mucho tiempo en preparar a estas personas, también elegir a personas en las cuales sí te puedes apoyar, Sí. y puedas ayudarlas también en este proceso, porque lo que generaba quizás mayor ruido es que personas no se quisieran adaptar a este nuevo cambio, porque contribuía a adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevos paneles, a nuevos sistemas. Y esa construcción a nivel cultural cuesta mucho, al momento de que muchas personas en ese minuto manejaban muchas cosas manuales. Y ahí es donde, con un equipo bastante grande, estuvimos harto tiempo adaptando este barquito, a poquito construyéndolo para que se convirtiera en un buen velero y anduviera bastante bien. Pero sí, en realidad las rayas y las canas que tenemos aquí son parte del proceso de la mejora. Oye, Raúl, y un poco recordando esos primeros pasos, esos primeros momentos, ¿qué tanto ha cambiado? O sea, ¿qué ves tú hacia atrás, digamos? ¿Qué tan poco refinado estaba el sistema operativo cuando tú llegaste? Mira, ahí lo que habíamos comentado en algún minuto, nosotros partimos prácticamente trabajando con un punto de venta en la parte operativa. Fue todo adaptado directamente, porque nada se había pensado para el e-commerce. Claro. Entonces partimos con un punto de venta abajo en la bodega, donde emitíamos boletas como locos todos los días. Y actualmente tenemos todavía una jefa de bodega que se sabía los productos de memoria en la bodega. Los posicionó de tal manera que había prácticamente un sistema de WMS directamente, pero manual. En ella estaba. Wow. Exactamente. Entonces ella ayudaba mucho a los piqueadores en ese minuto a que fueran, o a dónde estaban, en qué cajas o en qué pasillos, los productos que necesitaban sacar. Y ahí partió un poco la logística manual, y la lógica también de un WMS, pensando que en el futuro necesitábamos un sistema mucho más robusto que nos ayudara a estos procesos. Entonces ahí estuvo bastante complicado el tema, pero se sacó adelante, porque claramente eso sirvió mucho en la experiencia de poder adaptar todo lo manual que teníamos en ese minuto a que fuera digital. ¿Y cómo adaptar esta operación que, bueno, estaba en la cabeza de ella, sí, a un sistema que ya existe? ¿Cómo fue eso? Mira, en esa parte es muy importante las personas. Sí. Creo que en parte del cambio cultural que hubo en Maui, dependíamos de muchas personas antiguas que sabían muy bien hacer el trabajo operacional, pero no hablaban mucho con los sistemas. Y eso es como cuando uno trata de enseñarle a alguien inglés o japonés o alemán. Un traductor entre medio. Exactamente, que ayudara en ese tema. Entonces ahí yo creo que parte fundamental fue el apoyo que a mí me dieron, por lo menos, de poder optar a hacerme cargo de la operación y ayudar en ese proceso de poder conectar a estas personas con los sistemas para ir adaptando a esa situación y traspasar todo este conocimiento manual, digámoslo así, que tenía en este caso Rosalba, a un sistema obviamente mucho más ordenado, donde nos permitía tomar mejores decisiones. Sí. Oye, Raúl, una consulta en torno a ese mismo punto.
¿Cómo lo haces cuando alguien ya está partiendo, digamos, de dónde te inspiras para optar? Porque estamos hablando igual bastante años más atrás, entonces quizás el acceso a la información no era el mismo, YouTube, la inteligencia, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿cómo se nutrían ustedes de conocimientos sobre sistemas, sobre quizás cómo lo hacen otras empresas? ¿De dónde viene la perfección en torno a ese punto? ¿Es netamente un camino de know-how, o sea, ir iterando, probando, prueba y error? ¿O hay alguna base técnica, digamos, de fundamento de decir, vamos a seguir este modelo? Mira, y en esa parte, generalmente uno siempre va de la mano con los estudios y prácticamente de esto, si bien los estudios te ayudan mucho a formar un cierto respaldo, no necesariamente te ayuda a mejorar, a tomar las mejores decisiones en esos procesos. Sí. Entonces, ahí lo importante que nosotros nos dimos cuenta es que cómo visitábamos a ciertas marcas directamente muy parecidas a nosotros, que se fuesen más o menos teniendo una operación muy similar. Y ahí sacar experiencias directamente de otras personas, de las cuales también quizás en algún minuto pasaron los mismos dolores que nosotros, o actualmente están más atrás que nosotros. Entonces ahí obviamente yo creo que el compartir los conocimientos obviamente con colegas directamente en esta parte operativa, de tecnología, en la parte operativa directamente con las personas, es súper importante estar enriqueciéndose con ese conocimiento directamente, entender cuál es el dolor de las personas directamente en la operación, que eso es lo que nos vaya permitiendo poder ir modificando o ir afinando estos procesos que de repente van muy complejos para las personas, y tomando obviamente nota y justificación de lo que ellos también, cuáles son sus dolores para poder tratar de manipular un poquito el sistema y ir tratando de entregarle esta ayuda a ellos. Porque finalmente esto se traduce en costos, se traduce en dolores, se traduce en problemas, y si bien obviamente no se van aceitando, siguen generando dolores. Y la idea obviamente no es seguir trabajando con los mismos dolores muchos años, sino que ir bajando esa tasa. Exacto. Y mira, hablando de este crecimiento y de los cambios que ustedes pasaron, nosotros tenemos el dato que ustedes vienen creciendo 2 dígitos a cada año, y eso es mucho. Entonces quería saber cómo ves tú. Felicitaciones. Sí, De hecho, muchas gracias. Felicitaciones. Hay un tremendo equipo que está haciendo muchas cosas muy bien, así que eso es no solamente la logística. Si bien obviamente la operación es un corazón, pero claramente ahí involucramos muchas áreas en las cuales este cambio cultural ayuda a que todos nos conectemos en realidad. Sí, y eso es muy bacán. Sí. Y realmente es muy impresionante. Entonces me pregunto, ¿cómo es eso mirando desde tu lado, de tu rol en operaciones? ¿Cómo fue esa? Es una dimensión muy distinta del crecimiento que ves del principio hasta donde llegaron ahora. ¿Cómo fue este cambio del crecimiento? ¿Cómo fue recibiendo ese crecimiento el lado operacional también? Mira, ahí nosotros lo que sí obviamente entendimos hace mucho tiempo es que no era crecer con los mismos dolores. Era prácticamente poder ir creciendo, pero ir modificando cosas y afinando esto, igual que prácticamente un ecualizador, digámoslo así. Si no vamos obviamente afinando muchas cosas, ese crecimiento no te va a jugar de forma positiva, al contrario, vaya a lograr más caos a medida que tú vas creciendo. Entonces, en esa parte es muy importante ir creciendo, pero ir teniendo muy en cuenta cuáles son tus dolores en la operación, para que obviamente irlos superando. Si nos quedamos pegados en eso, prácticamente estas cifras nunca serían azules, sino que serían rojas. Claro. Y serían muy dolorosas además, porque claramente todo esto de la inversión en la tecnología actualmente cuesta obviamente mucho en las empresas actuales, pero uno tiene que ir creciendo a medida también de su tecnología. Entonces no puede ir dejando una cosa atrás que la otra. Si uno quiere crecer realmente bien, tiene que ir invirtiendo también en esta parte que es muy primordial para nosotros, que es la tecnología. Eso nos va a ayudar mucho a crecer y crecer bien. Como actualmente tenemos números bastante buenos en los SAIOs, gracias a un equipo tremendamente atrás de Maui. Todos estamos empeñados hace mucho tiempo atrás de un cyber a estar pendiente de qué es lo que tenemos que ir modificando, qué es lo que tenemos que ir adicionando para que obviamente esa operación se vea traducida en que el cliente finalmente quede contento con nuestro pedido. Sí, justo quiero hablar de cyber. Es una curiosidad que tenemos, que me imagino que con una operación así tan grande
¿Cómo es ese manejo del cyber? El pre, durante, después quiero que me cuentes todo el cyber. Sí, mira, ahí nosotros empezamos prácticamente 2 meses antes a ya a ver las partes mucho más sensibles, marketing, la página web que ande súper bien, los recursos también en los servidores, que el área de sistemas también esté con nosotros apoyándonos directamente en la parte operativa desde 7 a.m. hasta que termine el cyber. Así que es súper importante el poder tener un equipo y un checklist para estos eventos también, porque el cyber no se gana solamente cuando vendemos mucho y todo lo demás. Como yo les decía hace un rato, es vender, pero vender bien, vender con una buena calidad. Claramente dependemos de muchos equipos, entre eso marketing, finanzas, operaciones, logística, el mismo courier también que finalmente llega a nuestro cliente, y también la postventa, que también tiene que ser buena. Entonces, finalmente, esa promesa que el cliente necesita obtener al momento de que está comprando o está haciendo el carrito de compra en nuestra página web, es importante terminarla bien, si no, finalmente fracasamos en todo el proceso. Y ahí es donde ahí está el equipo preparándose a full, 2 meses antes, incluso más. Yo diría que 6 meses prácticamente, porque nosotros ya los últimos 2 meses estamos haciendo checklist de los procesos ya directamente para obviamente poder quedar impecable para el cyber. Oye, Raúl, y en torno a eso, por ejemplo, ¿cómo ustedes proyectan desde operaciones el incremento que van a recibir un cyber? Por ejemplo, me imagino que comercial hace todo un análisis preventa, ¿verdad? Estimamos vender, no sé, un 30% más cómo se hace la bajada de aquello en el piso operacional. Contratamos más personas, cada cierta cantidad de pedidos, traemos a alguien nuevo. ¿Cómo se preparan para esa demanda? Sí, mira, y en algún minuto nosotros pensamos que cantidad era calidad, y no va tampoco de la mano con la cantidad de personas que metemos en una operación. Más también que tiene que haber una preparación previa directamente, porque no es llegar y meter a un operario a trabajar en picking si finalmente llegó hace 2 semanas atrás. Tiene que acostumbrarse a un proceso tecnológico también de la mano, tiene que lograr también una productividad, obviamente dentro de una meta normal en el día, y que hable obviamente directamente con la sobrecarga que va a haber en un cyber. Y ahí es donde es súper importante que nosotros podamos, aparte de proyectar, porque obviamente el área comercial sí proyecta, y eso es súper importante que nos entreguen una proyección previa a un cyber, para también nosotros tener un estimativo de cuántas personas realmente necesitamos para esa parte. Claro. Pero claramente, si es que no tenemos sistemas, si es que no tenemos integraciones, todo lo que vamos a calcular en un batallón de 50 personas, pero no va a funcionar. Entonces, finalmente, eso va muy de la mano y en paralelo directamente con la parte tecnológica también y la parte operativa. Esa parte tiene que hablar muy bien y tiene que comunicarse bien, porque finalmente nosotros podemos estar pillando como locos, pero si esa información no le llega al cliente, no le avisamos que el pedido está preparado, que no sé, hubo un problema con su despacho, etcétera, todo eso falla. Entonces finalmente podemos tener una tremenda batallón atrás, pero si finalmente no nos ayuda las tecnologías, fracasamos en completo. Así que es súper sencillo. Sí, no, me imagino que es súper desafiante. O sea, el cyber. Sí, yo estoy acá pensando, ¿cómo duermes? Porque de verdad mi corazón empezó a acelerarse un poquito. En el cyber uno no duerme, Cami, así que... De tanta cosa que tú estás hablando. No hay secretos en el cyber, es 100% sudor. Bueno, es que prácticamente en algún momento yo creo que si bien uno claro, como tú lo notáis, Cami, el estrés es bastante. Finalmente cuando tenéis muchas trincheras que poder administrar de cierta manera y muchos problemas, suena caótico, claramente. Pero yo creo que es súper importante que cuando uno está en la parte de operaciones, cuando es líder, finalmente se traduce en que a ti te tiene que gustar este mundo. Total. Este estrés es quizás muy negativo para algunas personas que quizás no entiendan quizás de mejora continua. No lo recomendamos para todos. Exactamente, hay que ser de metal. No apto para cardíacos. No es apto para cardíacos, pero sí, uno tiene que tener ahí corazón de fierro también, porque en algún minuto, claro, podemos equivocarnos en el mismo cyber, pero lo importante es tener las metas súper claras y cómo poder salir de ese problema. Entonces, y ahí dependemos mucho de la tecnología, de los compañeros también que nos estén apoyando en ese proceso,
porque claramente uno no puede venir a inventar algo en ese mismo problema, sino que uno ya tiene que tener la experiencia de poder decir, oye, ya, tengo el plan C de esta parte, así que lo activamos y salimos rápido porque tenemos que cumplir al cliente, que es lo más principal. Oye, Raúl, no me quiero quedar con la duda, pero me imagino que también es algo de interés para muchas personas. ¿Qué pasa en un día de cyber? O sea, por ejemplo, el lunes, que sabemos que es día crítico, aunque recientemente también se ha notado que el pic del cyber no es el primer día. Exacto. Básicamente, Sí. el pic del cyber se da el tercer día en el cierre de las ventas totales por la tarde, por la noche, cuando todos los sistemas están más colapsados. Claro. Pero dentro, digamos, de la operación misma, ¿cómo es para ti monitorear esto? O sea, ¿cuáles son tus principales red flags a la hora de saber que está todo bien, que está todo en curso en un día como cyber? Sí, ahí nosotros trabajamos, bueno, yo prácticamente trabajo con 3 pantallas, no puedo tener menos en realidad, pero si bien obviamente son muchos sistemas los que tengo que tener, lo que tengo que estar viendo. Entre esos, claro, los clientes no saben de WMS, no saben de RMS, no saben de Oracle, no saben de Orope, digámoslo así. Son sistemas que efectivamente nos ayudan a poder tener esta información en línea y poder saber dónde nos está generando quizá un cuello de botella. Y ahí es súper importante trabajar con dashboard que nos permitan poder tomar decisiones rápidas, claramente dónde se concentra nuestro quizá dolor, para poder obviamente tener un plan dirigido en función a que no nos genere un mayor atraso. Finalmente, como decía la Cami, nosotros el pic de ventas generalmente siempre lo recibimos entre el 2 días y medio en adelante del cyber, porque el cliente está haciendo el zapping directamente el día lunes. Sí. Y ahí, claro, cuando ya de repente llegan algunas ofertas un poco más violentas, digámoslo así, el miércoles ya se decide full a comprar, porque si no ya lo pierde hasta el miércoles es locura. Exactamente. Entonces, ahí es súper importante trabajar con dashboard que nos permitan poder tomar estas decisiones, saber dónde nos está generando quizás algún error. Lo bueno que, como les comentaba anteriormente, es invertir en sistemas que nos permitan claramente poder tener esa visibilidad en tiempo, porque el tiempo es oro en un cyber cuando generalmente puede ocurrir algún problema. El cliente generalmente dice, pucha, mi pedido no me llegó, eso. Pero detrás de eso hay un equipo tremendamente preocupado de que las integraciones no fallen, de que no haya un servidor que se caiga porque dependemos de un servidor, de porque el servidor se quedó sin recursos, quizás porque finalmente, no sé, un agente en una integración se cayó. Entonces son cosas muy técnicas que el cliente obviamente no se da cuenta, pero el equipo está 100% enfocado en tratar de que la operación no se atrase y que todo sea despachado en tiempo y forma. Así que ahí juega un papel crucial el que todas las áreas de la empresa estén involucradas en este proceso de cyber. Buena. Y nos gusta también hablar un poquito de las partes malas, de los errores, para que aprendamos con eso y más gente como aprendan con los errores. ¿Ya te ha pasado algo así, como, me imagino que sí, algo muy malo, muy terrible? Sí, es como crisis. Es imposible no hablar de eso en operaciones, pero algo así como, wow, hoy me echan. Sí, prácticamente, bueno, no tan así de que tenga quizás la responsabilidad directamente, porque como te decía Cami, ahí dependemos mucho de tecnología y trabajamos con muchos integradores de por medio. Y mucha gente involucrada. Exactamente, claro. Entonces frente a eso, claramente nos ha pasado que un cyber nos hemos quedado con los pedidos todos pegados en una integración, que no han pasado por obviamente modificaciones que se han hecho y que no se ha comprobado quizá el volumen de repente de que se concentra en un cyber. Sí. Entonces ahí de repente los sistemas colapsan, porque claramente uno dice, no, si estimo que cuántos pedidos me van a caer, pero claro, si nos vamos al dato duro, de repente nos caen, no sé, 300, 400 pedidos por minuto. Sí. O sea, ¿qué integración aguanta eso? Y eso obviamente es lo importante que les mencionaba anteriormente, de poder trabajar ese cyber previamente para podernos preparar bajo esa operación, porque claramente los errores en cyber se pagan muy caro, porque finalmente nosotros podemos hablar de sistemas, pero estamos hablando de que un cliente no le llegó en tiempo y forma, de que toda la experiencia rica que el cliente la vio en la página web se traduce en el dolor directamente que no le llegó el pedido, claro, o todavía está estancado en nuestra bodega, no ha podido salir. Y esa es la parte que obviamente a nosotros no hace mucho ruido, por eso que obviamente tenemos que tener a todo el equipo concentrado para poder evaluar en qué parte tenemos el problema y cómo salimos rápido de ese problema.
Sí. Así que... Bueno, también recordar que, digamos, en Chile cada vez hay fechas más críticas. O sea, antiguamente teníamos un cyber, después marcamos 2 cyber, junio, octubre. Ahora Black Friday también es muy relevante acá en Chile. Y cada vez más fechas. O sea, lo que era una carga de estrés solamente para 2 veces al año, ahora básicamente la estacionalidad implica que cada 2 o 3 meses estamos con alguna acción comercial súper relevante. Sí. Aunque este primer cyber pareciera ser que el que marca la tendencia del año. Sí. O sea, un poco lo que va a ser, la proyección. Sí, y bueno, nosotros también tenemos una marca en la cual también tenemos mayores proyecciones dentro de ese estilo de venta, que ya son 3 eventos quizás grandes, pero para nosotros también como Maui está el evento escolar también, que para nosotros es súper importante y también es prácticamente como Cyber. El verano, que obviamente es nuestra marca principal ahí, con los productos de verano, las tablas de body, etcétera. Y el invierno, que es por nuestros chiporros, nuestra ropa rica, que también para que la gente obviamente se abrigue para los inviernos, las parcas técnicas de nieve. Entonces, son hartos eventos que se concentran. No tomas vacaciones. Yo pienso, ¿cuándo pueden tomarse vacaciones? Mira, es una buena pregunta. Porque eso siempre pienso también, la gente, porque claro, yo trabajo con eso también, la gente que trabaja con e-commerce es como... Yo siento que basamos nuestra vida en las fechas. Sí. Sí. En algún minuto, claro, nosotros no pudimos salir porque obviamente estábamos invirtiendo en muchos de estos procesos directamente y técnicamente, claro, dependen mucho también de cómo evaluarlos. Entonces, finalmente, cuando estamos en ese proceso, no existe mucho descanso. Pero la idea es poder trabajar esos procesos bien, esos proyectos bien también, para que obviamente uno después pueda salir en cierta fecha tranquilamente, confiando también en su equipo. O sea, principalmente esta información que yo te cuento, Camila, la idea es que mi equipo esté preparado para estos eventos, sepan qué es lo que impactan en la empresa directamente, porque en no mostrar los resultados, en no tener que la gente entienda la parte operativa, tanto como los managers de las páginas, el jefe de marketplace, todo lo demás, tienen que entender qué es lo que impacta sus decisiones comerciales en la parte operativa. Hay que calcular, hay que hacer una reposición, cuánto es volumen, cuánto pega el equivocarse en una reposición también, o finalmente apostaste con un producto en una reposición que ocupó, no sé, 20 posiciones que podríamos haberle dado realmente a una marca que se iba a vender. Entonces, por eso te digo que compromete mucho esta toma de decisiones en un cyber, porque finalmente apostamos obviamente a que le mandemos productos atractivos al cliente. Y ahí es donde el equipo tiene que trabajar en función de eso. Pero es súper importante que todos entiendan este proceso y además que tu equipo también esté preparado. Claro. Y hablando de ese crecimiento, el ritmo que cambia mucho, que cambió mucho en todos estos años que tú estabas trabajando ahí, quiero saber un poquito de las decisiones que fueron tomando, además de esa que ya mencionaste, de contratación de tecnología, cambio de la cultura de las personas. ¿Qué herramientas ustedes manejan hoy en día en la operación? ¿Y qué decisiones consideras que fueron clave en este proceso? Mira, y nosotros actualmente manejamos la plataforma de Oracle, nos ha ayudado bastante en poder lograr que un poco la omnicanalidad empiece a hablar dentro de nuestra empresa, porque claramente si un sistema no habla con el otro genera un problema. Y ahí es donde nosotros estuvimos muy atentos a evaluar este tema. Directamente trabajamos actualmente con un sistema logístico que es WMS. RMS ya ve un poco la parte más contable, que también es de una plataforma de Oracle, y actualmente está nuestro operador directamente de pedidos, que es Orov, que también es una plataforma de Oracle, que obviamente nos permite poder conectar el mundo de las tiendas con Xstore, que también es una plataforma de Oracle, para que obviamente pueda hablar la unicanalidad en la empresa. Entonces actualmente podemos trabajar en esa funcionalidad de que el cliente puede acercarse a una tienda Maui, puede comprar desde ahí con el store de e-commerce, y actualmente toda esa información viaja sin ningún problema, se conecta con todas nuestras integraciones y podemos ver esa información en línea. Entonces, antes había un sistema que no nos permitía poder hablar de esa manera, hacer un proceso manual, forzar muchas integraciones que finalmente generaban mayor dolor en el e-commerce. Entonces, principalmente lo que nosotros siempre evaluamos era que algo hablara unilateral, sin ningún problema,
para que así permitiera que esta conversación entre los sistemas, independiente que podamos tener muchas integraciones de por medio, hablaran bien y se comunicaran de buena manera. Entonces es súper importante poder evaluar que esa conversación se genere en estos sistemas. Si no, empezamos a modificar muchas cosas que no van de la mano con los mismos sistemas o con el mismo vocabulario. Entonces es donde te pueden generar quizás mayores ruidos en estos procesos también de cyber, que son cargas muy fuertes de venta, o nuestros procesos escolares de repente también que impactan mucho porque el cliente quiere comprar el uniforme escolar súper rápido en marzo y para eso obviamente tenemos que lograr que el pedido se despache rápido, pero esos sistemas es primordial que tu fuente de información esté muy conectada. Sí. Oye, Raúl, y bueno, imagino ya para tu empresa mediana, grande, tienes súper claro un poco cómo operan esas plataformas, todos trabajan con algunas competencias, es sabido, digamos, pero las empresas que están sobre todo como en expansión, que están dando el salto, ¿verdad?, quizás de tener su logística interna, su propia bodega, su e-commerce, algunos marketplaces ya operando. ¿Hay alguno de estos actores que tú consideres como relevante o que realmente va a ser un cambio operacional profundo en la operación que le permita una mayor escalabilidad, teniendo un poco eso en consideración, que venga más orientado quizás para empresas medianas, grandes, algo por el estilo? Mira, cuando tú quieres crecer en este mundo del e-commerce, es súper importante que ese crecimiento, como les decía anteriormente, vaya un poquito con la tecnología. La trazabilidad es súper importante para poder ejercer un buen crecimiento. Si yo crezco o quiero crecer mucho, no puedo crecer mal, no puedo crecer desordenado. Y ahí es donde la parte operativa tecnológica impacta mucho. Por eso que es súper importante evaluar bien qué sistemas son los que tú necesitas para empezar bien. Y todo comienzo tiene que ser ordenado. Porque corregir estos procesos en la acción son muy complicados. A nosotros igual nos tocó en alguna parte que teníamos sistemas que pensábamos que iban a hablar muy bien con nuestros otros sistemas y no nos dimos cuenta que no fue así. Y por eso que tuvimos quizás muchos errores quizás en procesos de cyber, de repente poder lograr cambiar esa cultura a nivel sistemático. Fue muy importante el tener un equipo de TI bien atento a poder ver todos estos semáforos de repente de problemas, pero que teníamos que solucionar. Entonces ahí es súper importante crecer, pero crecer bien y con tecnología, porque actualmente te lo da mucho la inteligencia artificial, te lo da mucho, pero finalmente es tu experiencia la que va sobre encima de toda esta información. Tú puedes tener muchos dashboards con inteligencia y todo lo demás, pero yo creo que la experiencia en la parte operativa te permite poder salir airoso de estos procesos. Justo tocaste el tema que iba a hablar de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú que se puede integrar la inteligencia artificial en el proceso de operaciones, de logística? ¿Y cómo estás operando tú hoy? ¿Cómo estás usando inteligencia artificial en tu operación? Mira, yo creo que la inteligencia artificial no ha llegado a instalarse en nuestro comercio y permite claramente esto mismo. Yo creo que lo que nos comentaba es darnos visibilidad muy rápido de estos procesos, podernos ayudar un poco en la toma de decisiones. Y traducirse con la experiencia que cada gerente, subgerente, jefe de operaciones, supervisor de bodega, etcétera, va de la mano. Entonces, finalmente, esa unión se hace muy poderosa al momento de tomar la decisión. Por eso que es súper importante la inteligencia artificial, porque nos permite dar una mayor visibilidad rápida de qué es lo que puede estar pasando y dónde tenemos que ahondar nuestras fuerzas para corregir o generar quizás mayores recursos para que salgamos de ese proceso un poco más tardío que nos genera un mayor ruido en la parte operativa. Oye, Raúl, y en ese aspecto también pensando, hoy día tú comentas que el uso que le están dando principalmente a la IA tiene que ver más con visibilidad, más con reportería quizás, netamente asociado a información, que entendemos que es el gran valor que muchos rápidamente han encontrado a través de herramientas como Claude, como ChatGPT. Claro. Digamos que Claude ahora es el hype, sí. donde están todos metidos. Pero más allá de eso, hasta el momento han encontrado alguna ventaja a nivel operativo, a nivel de automatización, a nivel de algún proceso, digamos, ya más fluido que quizás pueda procesar la inteligencia
que no sé, ¿cómo lo están viviendo desde ese lado? No tanto a nivel información, sino a nivel de cómo está apoyando algún tipo de proceso. Sí, en parte es como lo que les comentaba hace un ratito, el meterse a esta cultura nueva de la inteligencia artificial es bastante simpática porque en primera instancia te ayuda a tener mayor visibilidad. Pero ¿cómo generamos esa visibilidad de buena manera? Porque obviamente te está diciendo qué es lo que estás haciendo mal y qué podría hacer mejor. Y esa misma inteligencia artificial, bajo la experiencia que uno tiene también en la parte operativa, te va ayudando a generar cómo vamos metiendo nuestra inteligencia artificial en nuestros procesos de operaciones, en nuestras integraciones, cómo nos permite poder mejorar quizás procesos que a lo mejor eran un poco más manuales, digámoslo así, y que le pueden dar mayor velocidad a la parte operativa, a la parte de tecnología también, quizás algo que nos vio el gerente de informática, pero Claro. que también nos puede ayudar también a mejorar un proceso que a lo mejor quizás no es un dolor, pero sí puede generar un mayor flujo o una mejora sustancial en la parte operativa. Entonces, creo que este año se viene muy fuerte la inteligencia artificial en Maui. Nos va a ayudar en varios escenarios directamente y claramente no queremos afectar también ese proceso porque igual la gente extraña también en nuestras redes sociales que siempre hay un operador automático contestando este tema y idealmente también es que esa experiencia sea también con un humano. Por eso que nosotros Claro. ahí en esa parte también estamos Sí. teniendo y manteniendo un poquito la Cuidando parte un poco humana la y cuidando la experiencia, experiencia de que esas respuestas no sean tan automatizadas, pero que también tengan un apoyo fundamental en la parte de experiencia al cliente. Así Claro. que, Es algo que están viviendo en particular, digo, porque muchas empresas están y estamos, digamos, en la época de hacer esta transformación, Sí. que mucha gente lo asemeja, ¿verdad?, como la invención de la rueda por un lado, por el otro lado cuando comenzó Internet. Bueno, se habla de que esta revolución que estamos viviendo actualmente va a venir a modificar absolutamente todo, tal como lo veníamos conociendo. sí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿ustedes ya lo están asumiendo como un tema cultural, la absorción de la IA? ¿O crees que todavía falta conocimiento por parte de las empresas o quizás de la plana más gerencial? ¿Cómo se hace la bajada a las personas para que esto finalmente se transforme en parte de la cultura? Sí, bueno, ahí los feedback directamente de la parte de gerencia se está metiendo mucho más también la inteligencia artificial y eso es bastante bueno porque ya los dueños están entendiendo que estas herramientas no son un chiste, digámoslo así, vienen a mejorarnos ciertos procesos de nuestras vidas también, Sí. a darnos mayor visibilidad y tomarlos también como una buena herramienta, digámoslo así. Para mí la inteligencia artificial actualmente es una herramienta que nos permite obviamente apoyar ciertos procesos también bajo la experiencia que uno ya tiene en un cargo. Entonces, y esta IA se viene a meter también en el área de SAC, en el área de marketing, en las imágenes, en la Toca parte todo, operativa. en todo. Entonces, toca muchas partes que en algún minuto se desconectan un mundo del otro. Entonces, esto tiene que hablar muy bien cuando es el e-commerce. Y eso es parte también de la omnicanalidad. El cliente no sabe lo que pasa detrás de la omnicanalidad. Todos conocemos la diferencia, lo que significa la omnicanalidad a nivel de comercio, pero el cliente no sabe lo que pasa atrás de Ahora, eso. esa es la idea, digamos que no se Exactamente. perciba. Exactamente, Que sea que sea invisible invisible. y que obviamente esa promesa al cliente se cumpla independiente de lo que pase por detrás. El cliente no se debe enterar de eso, sino que The se tiene show que... must go on. Exactamente, y tiene que ser parte de esa experiencia rica, finalmente. Lo que nosotros queremos es que el cliente reciba su paquete, esté feliz, lo pueda disfrutar, si es un producto técnico, si es una tabla de body, Sí. vaya al mar, lo disfrute, y eso abordamos claramente con todos los problemas que pueden pasar en la parte operativa, porque los clientes no saben y no conocen lo que pasa por detrás, pero hay un mundo gigante trabajando en ese Y vuelto. yo creo que va a estar ahí un poco el desafío. O sea, todas las empresas van a seguir haciendo lo mismo con IA, digamos de manera más rápida, más eficiente, pero ¿cómo vamos a poder dar ese pasito a dar más? Claro. O sea, ¿cómo cambiamos la experiencia con esta herramienta súper mega poderosa Sí. que todavía, digamos, no está tan estandarizado, no está tan nivelado? Claro. Entonces ahí las oportunidades son múltiples. Y es un idioma más, Sí, prácticamente por eso te decía que es parte de la cultura nueva que viene a instalarse. No hay que darle rechazo, no hay que hacerle vista gorda,
se viene a quedar con nosotros y creo que uno tiene que tener claro de que vamos con eso, o sea, vamos con ese aprendizaje, aprendamos lo que más podemos para poder que nos ayuden los procesos también diarios en la parte operativa. Exacto. En mi caso. Sí, mira Raúl ahí trabajando simultáneo. Bueno, chicos, ya partiendo para el final del podcast, Raúl, antes de que terminemos, que salgamos del piso de ventas, yo quería saber alguna recomendación que te dieron en tu vida, ya sea profesional o personal, que te impactó mucho, así fue como clave para ti. ¿Alguien te dijo algo así como? Sí, mira, en parte lo que habíamos conversado al principio, yo creo que el compartir los conocimientos con el área cooperativa directamente, el trabajar con tu equipo la parte de liderazgo, el incluirlo en los resultados, no solamente en temas de bonos operacionales, todo, sino que hacerles un resumen después del cyber operativo, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien, lograr estrategias en conjunto. Creo que una cabeza piensa mucho menos que 20. Sí. Y cuando tienes un equipo hay que ocuparlo en eso, en que esté uno motivado dentro de Maui, y esté apoyando tu gestión. Esto no es que Raúl lo haga, no, yo dependo de muchas más personas también y son mis colaboradores, son mis socios en la parte de los procesos tecnológicos, así que es tener en cuenta qué es lo que opina el área de picking, el área de PTL, cuál es su dolor en ese minuto, si puedo hacer que esos 3 segundos los saquemos de la parte operativa para que obviamente suba mayor la productividad. Es muy importante tener esa conversación con tus colaboradores. Entonces, dentro de eso, tener siempre los pies bien puestos en la tierra, y siempre evaluar tu operación con las personas que lo ven diariamente. O sea, no, sí. Yo soy un intermediario actualmente, hago conexión, por eso mi nombre es Omnicanalidad. Me encargo de conectar todas las áreas para que obviamente hablen dentro de un proceso de operaciones, pero hay un mundo por detrás de eso. Entonces hay una parte operativa, hay una parte de marketing que está preocupada de las fotos, que la página web se vea bien, etcétera, que en el marketplace también esté bien posicionada en las marcas que corresponden. Entonces hacemos trabajar en conjunción de eso, para que obviamente todas estas tecnologías y integraciones hablen bien. O sea, si no, se nos concentra en un dolor súper importante. Entonces esa es la recomendación, yo creo que también parte de la mano con bueno, conocimientos, libros que uno lee también y que van ayudando a ese proceso en la parte operativa. Pero uno tiene que entender el inicio y el fin de cada proceso y también meterse y tener contemplada la mejora continua. Si no, tus problemas siempre van a ser todos los días sin solución. Y ahí es donde el dolor pega fuerte. Es un mindset, sí, ¿no? Es un mindset. Un poco el trabajo operaciones, errar está bien, más vamos, corregimos, que venga el siguiente, vamos, corregimos. Sí, de todas maneras. Oye, y en esa misma línea, digamos, ¿hay algún consejo que alguien cercano tuyo te haya dado en esta trayectoria o algún mantra propio que te digas a ti mismo que te haya acompañado durante estos años? Duerme bien nomás y no tengas estrés. No, mentira. En algún minuto leí un libro que me impactó bastante. Se llama The Goal o La Meta, de Elijah Wood Goldratt. Y esto habla mucho de poder entender estos procesos directamente. La logística no es solamente la parte operativa, no es mover palets, no es hacer un bulto. Es finalmente el meterte en tu operación como gerente, como supervisor de operaciones, es involucrarte en el proceso. En algún minuto lo que yo hice finalmente y lo que agradecí mucho y que generó también muchas mejoras es que me volví un piqueador más, me volví un operador de PTL más, me volví también un reponedor de mercadería también para entender qué es lo que tenía que configurar en WMS para que las personas no generaran mayor recursos ni tiempo, porque finalmente el tiempo es el que te genera menos productividad y es donde yo tengo que destinar todo expedito para que los chiquillos puedan piquear en menos tiempo, PTL pueda empaquetar el bulto en menos tiempo, y para eso necesito tecnología. Pero aparte de eso, si yo no entiendo el proceso, nunca voy a llegar a esos semáforos en verde, siempre los voy a tener en rojo, siempre voy a tener una cola. Entonces ahí es donde uno tiene que apostar en meterse en los procesos, conocerlos muy a profundidad, como piensa un operario,
para llevar eso a cómo lo modifico a nivel gerencial, a nivel de mejora continua y que no generen estos dolores de cabeza en la parte operativa. Entonces ahí es donde este libro habla muy bien de ese proceso, de entender el inicio y el fin y cómo veo los problemas como también un recurso de crecimiento también y mejora. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, chicos, llegamos al final. Raúl, te agradezco muchísimo por todo el conocimiento compartido. Yo siento que mejor que eso, solo que salió una capa. Solo que fuéramos a la bodega a ver el proceso así de cerca. Eso como... es muy enriquecedor. Sí. No, bueno, ahí cuando quieran están cordialmente invitadas a la bodega de Maui, así que para que vean el proceso en vivo y todas las tecnologías que se han ido adoptando, porque esto no habla solamente de una persona, habla de muchas interacciones con Cami también en la parte de Animarket. Todo tiene que hablar en conjunción del cliente. O sea, nosotros dependemos del cliente, entonces si eso no lo hacemos bien, todo lo de detrás es un problema. Sí, trabajamos para el cliente. Trabajamos para el cliente. Exacto. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, Raúl. No, gracias a ti, Cami. Gracias a ustedes. Chicos, todos los comentarios, qué les parece y si tienen alguna indicación de invitado, también es súper bienvenida. Eso, hasta el próximo episodio. Chao. Chao.